Hola amigos, muy buenas noches. Habla de nuevo Eric León Gato Sairets. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, pues vamos a hablar esta noche de un científico o digámoslo así, de una persona pues muy controvertida en este mundo, puesto que de él parten ciertos conceptos que son considerados como que incorrectos, como que son considerados herejías o cuestiones negativas en la ciencia, sí. Vamos a hablar acerca de Wilhelm Reich o Wilhelm Reich, ¿sí? A quien le llaman un hereje del siglo XX, pero un hereje no religioso, sino un hereje científico. Este era su nombre, Wilhelm Reich o Wilhelm Reich, como le quieran decir. A ver, miren, voy a dejar esta pequeña fotografía de él para que lo conozcan, mientras voy a hacer un pequeño resumen. ¿Quién fue Reich, Wilhelm Reich? Bueno, nos dice que nació en 1897 y murió en 1957. Fue un psicoanalista austriaco. Fue colaborador de Freud en la Clínica Psicoanalítica de Viena. Tomó luego una actitud crítica respecto a las teorías de aquel y desarrolló una vasta investigación personal sobre el psicoanálisis, situándolo en una perspectiva sociológica y marxista. Huyó de Alemania al tomar Hitler el poder y se exilió en Estados Unidos tras ser declarado indeseable en Dinamarca y Suecia. Sus teorías inconformistas y opuestas radicalmente a la moral le acarrearon también dificultades en Estados Unidos, que culminaron en 1956 al ser encarcelado. Murió en prisión. Póstumamente se difundieron ampliamente sus teorías, expuestas en obras como Die Funktion des Orgasmus de 1927 y Charakteranalyse. Eso fue en 1933. Es que está en alemán y yo soy malo para pronunciar el alemán. Bueno, esto lo saqué obviamente del Diccionario Enciclopédico Salvat, tomo 23. ¿Sí? Vamos a ver ya lo que es la parte que nos interesa. Lo que sí voy a decir es que fueron dos gobiernos, el hitleriano y el estadounidense, que quemaron sus libros. Fue pionero de la revolución sexual y precursor de los movimientos ecologistas y de la psiquiatría biosocial. Desarrolló ingeniosos inventos para hacer llover, oigan bien esto, curar el cáncer o acabar con los negativos efectos de la energía nuclear. Hoy se le reivindica como el genio que realmente fue, tal vez no al grado de Nikola Tesla, a quien ya sabemos que Thomas Alva Edison pues le robó sus inventos y lo que era la fama que realmente le correspondían. Digamos que algo parecido así fue. ¿Por qué es importante Wilhelm Reich o Reich? Ya se cayó el gato. Bueno, pues porque él también propuso lo que se llama la energía orgónica. Y de ahí surge lo que fueron las llamadas orgonitas, que son, objetos hechos a partes iguales de resina, cuarzo y metal, que tienen la función de equilibrar la energía, y es por eso que también fue muy perseguido. Sigamos con el relato. Bueno, lo que sí les debo de decir es que debe de ser a partes 33.3%, yo diría partes iguales exactamente, de resina, metal y cuarzo para que funcione. Esta es una orgonita que aquí me conseguí, pueden verla, es así, y la función tiene de equilibrar la energía que viene también de lo que es la electricidad, de lo que es los aparatos electrónicos, para que no contamine tanto lo que es la misma energía del ser humano. Pero bien, vamos a dejar aquí este aparatito. Bueno, no es aparato porque pues no tiene circuitos, pero bueno. ¿Qué tiene que ver Wilhelm Reich?
Bueno, recordemos que en 1956 Wright, así lo voy a llamar, Wright, fue detenido y ya no saldría vivo de la prisión. Qué casualidad, ¿verdad? También se dice que él tenía un cañón de orgón o cloudbuster, rompedor de nubes. Wright asegura que consiguió provocar la lluvia en el desierto. Sus discípulos sostienen incluso que desvió la trayectoria del huracán Etna en 1954. Pues bien, existe una energía que está en todas partes y nos baña. Este es el antiquísimo concepto del chi de los chinos, el ki de los japoneses, el prana de los yogis de la India, el kundalini de los lamas, el akinan de la civilización maya, el maná de las islas Hawái, no confundir con el maná de Israel en el Antiguo Testamento, que son ahora reivindicados. Junto a estas intuiciones maravillosas de los grandes místicos, investigadores y científicos de todos los tiempos han hecho mención de la existencia de esa energía sutil y misteriosa. Por ejemplo, Paracelso describió la existencia de una sustancia sutil, los alquimistas del spiritus mundis. Blondot habló de los rayos N, Fermat de la fuerza X, Mesmer del fluido universal, von Reichenbach de la fuerza ódica, Gurvich de los rayos mitogenéticos. Los investigadores rusos la llamaron energía bioplasmática. Tarusov en 1960 habló de los procesos energéticos plasmáticos. Adamento aduce que la energía observada por las fotografías Kirlian es una forma de plasma, el cuarto estado de la materia. Todos los sanadores y médiums la siguen y la utilizan, pero no es una energía psíquica, es decir, que no se trata de una característica del cerebro, aunque podemos hacer un uso más sofisticado de ella a través de los canales neuroquímicos. Y es precisamente Wilhelm Reich que denominó a esa energía vital de todos los tiempos energía orgónica, de ahí vienen las orgonitas. Con su equipo de colaboradores tanto en Europa como en Estados Unidos, consiguieron aproximarse a su conocimiento científico, descubrieron algunas de sus características, de sus leyes, así como medios y herramientas científicas para restablecer la armonía en los cuerpos enfermos de las personas y para armonizar la degenerada energía de nuestra atmósfera. Por eso fue perseguido. Fue pionero de la revolución 3X, la revolución sexual. Es que luego si digo estas palabras YouTube empieza a molestar, olviden eso. Precursor de los movimientos ecologistas con sus advertencias sobre la tendencia a la desertización de la Tierra y de los efectos nefastos e irreversibles del uso de la energía nuclear para el ecosistema, de las terapias energéticas y psicocorporales de Occidente y hasta de una pedagogía de la vida intrauterina, el parto y los primeros meses. Fue un hombre con un espíritu renacentista en un momento social inquisitorial. Primero fue la Alemania de Hitler, luego la Norteamérica de McCarthy y su casa de brujas. Reich fue tildado de loco, despreciado por los psiquiatras y los científicos en general, instrumentalizado por la prensa de ese momento sexofóbico por sus técnicas con el cuerpo, que se denunciaban como, ya saben, masturbaciones a los pacientes, ignorado por la mayoría. No fue para él un buen momento histórico en el que le tocó vivir. Wilhelm Reich nació el 24 de marzo de 1897 en Dobšinica, Galicia, una región que acabaría al final siendo polaca. Era de origen judío. Su madre se quitó la vida cuando Wilhelm tenía 14 años, al conocer su padre la relación de aquella con uno de sus profesores. Poco tiempo después moría también el padre, afectado por el suceso.
Bueno, siguiendo con la lucha 3X de este señor, veremos que participa en la Primera Guerra Mundial como oficial del ejército austriaco. Después de la guerra estudia Derecho y Medicina, en la que obtiene la licenciatura a los 24 años. Más tarde escogería la especialidad de Neuropsiquiatría y Neurología, y son de las más difíciles, actualmente. Bueno, en 1930 se va a Berlín, donde sus ideas políticas de índole marxista no cuajan con las del resto de analistas de Viena, e incluso se ve la militancia política como algo indigno de un analista. Él continúa sus escritos psicopolíticos en los que desarrolla su teoría del carácter. Después publica libros como La irrupción de la moral sex, donde analiza la obra de Malinowski, La lucha sex de los jóvenes y psicología de masas del fascismo. Este último ya en Dinamarca, donde se intenta instalar en 1934, después de ser buscado por los los de la esvástica, para que entendamos. Por un artículo sobre el movimiento nudista, no se le concede la próloga de residencia y marcha a Suecia. Allí funda la revista Psicología Política y Economía Sex, y ese mismo año, en 1934, es expulsado tanto del Partido Comunista como de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, recibiendo el apoyo del grupo noruego, del cual formaba parte Ola Ragnes, que posteriormente sería colaborador suyo hasta la muerte de Reich, y maestro analista del neuropsiquiatra italiano Federico Navarro, fundador de la Escuela Europea de Orgonomía. Eso es lo que nos dicen. Bueno, y ya es a partir de esta expulsión cuando entre los analistas se comienza una campaña de desprestigio y se hace correr el rumor de que Reich está desequilibrado mentalmente, o sea que debe de usar todas las técnicas que aprendió para curarse él mismo. Aunque estos rumores se producen solo entre un sector de la sociedad psicoanalítica, van tomando cuerpo a partir de sus experimentos sobre bioelectricidad en Noruega, en el laboratorio de la Universidad de Psicología de Oslo. En esta ciudad escribe artículos tan importantes para la sexología como el orgasmo, como descarga electrofisiológica y la función eléctrica de la sexualidad y la angustia. Fueron años en los que esta investigación sobre la energía sex le lleva a realizar experimentos de biogénesis, siendo nombrado miembro de la Sociedad Internacional de Plasmología en 1936 por su descubrimiento de los biones o vesículas de energía vital. La publicación de Los biones con Roger Dutheil, profesor de la Sorbona y reconocido científico europeo, aumenta los rumores de locura. Así quedaba patente su desprestigio y podía caer en el vacío toda la labor de reformador sex y social de estos años, ¿sí? Bueno, y les recuerdo que también Wilhelm Reich, pues, acumuló, digamos, o mejor dicho, creó pues su propio término, digamos, su propio diccionario. Esto luego lo veremos, ¿sí? Bueno, de niño Wilhelm Reich había sufrido un trauma con la desvivisión de su propia mamá. Al conocer su padre, las relaciones extraconyugales de aquella con otro hombre, pues sí, quedó bastante mal. Pues esta era su mamá y este era él cuando él era un niño. Pues sí, como todo niño, pues debió crecer bien, ¿verdad? Bueno, a partir de aquí él viaja a América y se abre otra nueva etapa en su vida. Ahora, él desarrolla también las bases de la vegetoterapia caracteroanalítica, que posteriormente se denominará orgonterapia. Ya no solo se contempla la palabra en la relación terapéutica entre psicólogo y paciente, sino todo el cuerpo de la persona.
su dinámica emocional y su funcionamiento neurovegetativo. Esto era la culminación de su teoría inicial sobre la función del orgasmo, que desarrolla junto a su análisis biopsicosocial de las relaciones humanas. Se casó con Annie Pink en 1921, con la que tuvo 2 hijos, Eva y Lore. En 1934 se va a vivir con Ilsa Lindenberg, a la que conoció en Berlín en una manifestación, bailarina y profesora de danza. En 1939 conoce a Ilse Ollendorf, con la que viviría hasta 1934 y con la que tuvo un hijo, Peter. En 1939 acepta la invitación de T. Wolfe, prestigioso psiquiatra especializado en medicina psicosomática, para que se fuera a Nueva York en calidad de profesor de análisis caracterial en la New School for Social Research, sí, o en la Nueva Escuela para la Investigación Social. Embarca 2 meses antes de que los, ya saben, de la esvástica invadan Escandinavia. Los 18 años restantes de su prolífera vida los pasaría entre Nueva York y Maine. Separado de Europa, sus escritos y sus avances científicos caen en el olvido debido a la contienda bélica y la crisis posterior a la segunda, ya saben, conflicto mundial. Solo algunos colaboradores y alumnos suyos seguirán en contacto con él, como Alexander Neil y Ola Ragnes. Sin ganas de seguir cambiando de residencia a pesar de ser requerido por el FBI por sus antecedentes políticos y de estar ya controlado desde su entrada en América, se instala en Rangeley en el estado de Maine, y organiza allí su laboratorio y su centro de actividades que denominará Orgonon. Poco a poco, el lugar se convierte en una pequeña comunidad científica que se ve truncada por los procesos judiciales de la administración estadounidense contra Reich y su equipo por no tener patente de venta del acumulador de orgón, lo cual le llevará a la prisión y a la experiencia traumática de ver todos sus libros incinerados y sus aparatos destruidos, tal como le había sucedido ya en la Alemania con los de la esvástica. En ese tiempo profundiza en el abordaje de la psicosis y la esquizofrenia con la orgonterapia. Mantiene el concepto de impotencia orgástica, consecuencia del constreñimiento emocional durante la primera infancia. Acuérdense que él era psicoanalista, Bueno, desarrolla la prueba hemática T para prevenir y diagnosticar los procesos cancerosos y biopáticos, y crea instrumentos para poder reducir la enfermedad y el sufrimiento, como son el acumulador de energía orgónica y el Doorbuster o Booster usados en clínica, e incluso diseñó el Cloudbuster o rompedor de nubes para influir en los fenómenos atmosféricos, como provocar la lluvia en el desierto. Acuérdense que aquí en México, lo que fue la semana pasada, estamos hablando de marzo del 2023, se anunció por parte del gobierno, en este momento de la República, de Andrés Manuel López Obrador, que se tenían que, ahora sí que, cañonear las nubes con yoduro de plata para hacer llover. Y de hecho sí llovió, lo que fue el martes pasado. Estoy haciendo este video el martes 4 de abril del 2023, así que réstenle 8 días, y ese martes y luego el miércoles llovió a cántaros también sobre la Ciudad de México y otras partes. En fin, ¿y qué cosa es lo que pasaba con este aparato orgón? Se dice que él podía hacer llover en cualquier parte, que incluso hacía retos, y esto es lo que llegaba a pasar, que sí hacía llover, pero pues obviamente pues ya saben que estamos influidos por cierto grupo que no voy a decir, muy luminoso, que tras las sombras gobierna todavía, y pues estos ordenaban al FBI y a la CIA: cállenme este güey,
no tiene por qué saberse, digan que está loco, desprestígienlo, enciérrenlo, pues a ver qué le hacen, y bueno, ya sabemos qué pasó. Reich, pues él también, aquí tenemos una foto de él, ahorita se las pongo, explica a sus alumnos el funcionamiento del motor de orgón, y pues abajo también aquí logro ver dos versiones del acumulador de orgón indicado para los terapeutas contra muchas enfermedades. ¿Qué cosa es lo que hacían sus aparatos de orgón? Espero que se pueda ver, aquí es donde está Wilhelm Reich con sus alumnos, y acá abajo tenemos los dos aparatos de orgón, en los cuales pues cabía la persona para poderla ayudar con las frecuencias de orgón y de esta forma ayudarle a equilibrar su cuerpo y sanarla. Bueno, acuérdense que en realidad Wilhelm Reich no fue tan negativo, ya les dije por qué, que quizás junto a la investigación sobre los niños del futuro, el experimento que más impactó al movimiento reichiano fue el Oranur, cuyo objetivo era destruir o anular los efectos mortíferos de la energía nuclear por medio de la energía orgónica. Ya les dije, él escribía que el experimento Oranur es donde se asienta toda mi existencia científica y personal. Él quería descubrir una forma también para hacer que la energía de la radiación, pues la radiactividad no fuera tan negativa para los seres humanos, o incluso utilizarla para poder sanar. Sí se llegan a hacer ciertas radiaciones en cáncer, pero al final de cuentas estas actualmente terminan haciendo bastante daño. Realmente lo que sería una orgonita como tal no puede hacer que la radiactividad actualmente pues sea de cierta forma anulada. No, la energía que éstas contienen en realidad nada más sirve para equilibrar lo que son las frecuencias electromagnéticas, pero no la radiactividad. De hecho, no puede hacer nada contra la radioactividad. Hasta ahí no llegaron ya las investigaciones de Wilhelm Reich. Yo les decía que en realidad se dice por contactados, y aquí vamos a entrar en un tema ya de conspiración y cosas por el estilo, que solamente los comandos estelares, como por ejemplo el comando Ashtar-Cheran, y otros comandos más que ayudan de cierta forma a la humanidad a hacer un equilibrio con esos seres, digamos, reptilianos o seres grises o seres negativos, pues son los únicos que tienen, digamos, la tecnología para hacer que la radiactividad pues pueda ser de cierta forma controlada de manera efectiva. Aquí hay a lo que le llaman alertas planetarias. Acuérdense que, por ejemplo, con Chernobyl, pues todavía ahí sigue parte de la radiactividad. Creo que ahí ya han actuado estos comandos, según se dice, para hacer que los niveles de radiación bajen, porque esto se extendió en 1986 por todo el mundo. Pero también tenemos a Fukushima, la cual no ha podido hasta ahorita ser controlada, y dicen que se siguen hundiendo esos reactores en el mar. No sé, hay más de 5.000, 6.000 grados de temperatura, eso no se puede de cierta forma ya apagar tan fácil. Digamos, con los conocimientos humanos que tenemos ahorita, pues no es posible que se pueda llevar a cabo una contención radiactiva como tal. Es por eso que estas cuestiones de la energía nuclear, las armas nucleares, pues sí son algo que a todo el mundo pues nos debería importar un poco más. Hay que pedir de cierta forma pues que no se usen, no se utilicen, y también tener cuidado con las plantas nucleares que dan también electricidad en otros países, por ejemplo, porque Fukushima pues era una planta radiactiva, bueno, de electricidad que utilizaba creo que plutonio, uranio, algo así, y que cuando fue el terremoto en Fukushima pues fue afectado y pues desgraciadamente pues destruyó parte de lo que era esa planta, y así está. Wilhelm Reich quería hacer algo así, y ahora también entrando en el terreno de lo que son conspiraciones, se dice que Wilhelm Reich fue un contactado por seres de Sirio y que ellos le dieron esa tecnología, digamos, tan fácil, que son las orgonitas, que ellos fueron los que le dieron, digamos, la idea, que Wilhelm Reich también fue un contactado, y pues esto es lo que sucedía. Pero pues obviamente aquí en este plano, en este mundo, pues los intereses son bastante tenebrosos. Bueno, Wilhelm Reich
era esta persona. Por eso es que este video se llama así, Wilhelm Reich, científico, loco o charlatán peligroso. Acuérdense del título, y si no se los pongo así, pues me acuerdan, ¿no? Por favor. Bueno, dicen que se introdujo una pequeña cantidad de radium en el acumulador de orgón y se produjo un efecto devastador para la zona circundante. La atmósfera se irradió de una energía nociva que Reich denominó DOR, D-O-R, que dice Deadly Orgone Energy, o energía orgónica mortal. Los animales murieron, excepto los ratones que estaban dentro del acumulador de orgón. Y, óiganlo bien, los colaboradores de Reich y el propio Reich sufrieron secuelas físicas y psíquicas durante años. No, si de por sí decían que estaba zafado, ahora imagínense esto, pues si le faltaban 2 tornillos se terminó de desarmar. No se crean, olviden eso. Este experimento supuso para los organismos oficiales americanos que estaban al corriente de sus actividades un misterio peligroso. Era algo que no controlaban. Se supone que tanto este experimento como el motor de orgón que Reich desarrolló y cuyos planos fueron robados de su mesa, así como el acumulador y otros aspectos de la energía orgónica, han sido estudiados por las potencias internacionales. No seamos tan inocentes como para pensar que todo es una invención, cuando es fácil tener resultados experimentales, ni pensar que los gobiernos no lo han tomado en consideración. Es, repito, un terreno muy delicado, donde pueden estar inmersos muchos intereses desconocidos. Hay que tener en cuenta que en aquella época todo lo que tuviera que ver con la energía atómica era secreto de Estado, y Reich denunció el hecho de que se estaban produciendo explosiones atómicas en diversas partes del planeta. Era una persona incontrolable en un momento de guerra fría y de necesidad de control paranoico. Por eso tampoco les convenía a las potencias, porque él estaba haciendo del conocimiento público todas las consecuencias que podían tener las armas nucleares y sobre todo la radiación que estas armas despedían. ¿Por qué? Pues porque obviamente la radiación sigue ahí degradándose, pero su degradación se produce tras miles de años, incluso millones de años. Recuerden que, por ejemplo, donde hay plomo, pues obviamente uno se da cuenta de que hubo allí antes alguna cuestión radiactiva, algún elemento radiactivo, puesto que algunos de las cosas radiactivas, de los elementos radiactivos, cuando van perdiendo los electrones y la radioactividad, pues se convierten en plomo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, fue a partir de este momento, desde 1951, que tanto el FBI como otros organismos oficiales no dejaron de seguir la pista. En 1954 recibe una circular de justicia contra él y su equipo, acusados de especular fraudulentamente, o como se diga, fraudulentamente, fíjense, y eso que dice que hablo español, ¿verdad? Con la inexistente energía orgónica. Actualmente, si le preguntan a cualquier científico o a cualquier youtuber, como por ejemplo algunos aquí que conocen a 2-3, pues dirán que eso es una vil estupidez de magufos y de chairos y de tontos que no saben nada, de supersticiosos, obviamente que tienen que investigar más el tema, ¿verdad? Bueno, y a partir de aquí todo se complica. Reich no se presenta al tribunal y se le ordena un juicio por desacato y agravante por venta sin patente de los acumuladores, cuando en realidad los dejaba gratuitamente para los pacientes de forma experimental. En 1956, tanto en Orgonón como en Nueva York por orden judicial, se incineran sus libros y se destruye todo el material científico. Muchos manuscritos inéditos de Reich desaparecen.
Su hija Eva logra salvar algunos importantes microfilmándolos. Reich es condenado a 2 años de prisión junto a su colaborador Michael Silver, el cual, al salir de prisión, a los pocos meses, aparentemente, se desvive él solito, ya saben. ¿Sí? Obviamente van a decir que tanta fue la presión que no soportó y pues acabó consigo mismo. Ay, como si fuera Judas Iscariote, pero esa es otra historia. El 12 de marzo del 57 entra en la cárcel. Había manifestado que si lo encerraban en prisión se moriría. Los forenses lo consideraron totalmente cuerdo, sano y capaz. Por fin, ¿en qué chihuahuas quedamos? ¿No que estaba Lorenzo Lurias loco? Que por eso lo andaban persiguiendo. A ver. Bueno, a la espera de ser liberado el 5 de noviembre de ese año, muere 2 días antes de un paro cardíaco. Vaya, el Digital, Isla de Elfa y tantos otros, el Estrofanto, pues se quedan tontos ante esto, ¿verdad? Bueno. Fue enterrado, según sus instrucciones, en Orgonón, sin ceremonia religiosa, donde hoy se encuentra el Museo de Wilhelm Reich. Su cuerpo fue ubicado en el lugar donde mejor se observan las montañas y los lagos de Orgonón. Su equipo de colaboradores más cercanos sufrió personalmente todo este proceso porque también se tomaron represalias indirectas contra los orgonomistas, siendo algunos de ellos expulsados de sus centros de trabajo e impidiéndose cualquier tipo de publicación al respecto. La primera revista orgonómica aparece de nuevo en el año 1968, o sea, ya más de 10 años después de su desaparición de este mundo. Pues sí, le quedó una gran etiqueta de loco, pero pues ya vemos que según le hicieron las pruebas y más loco estaba ahora sí que el gato de Alicia en el País de las Maravillas. A ese sí estaba loco. Bueno, durante esos años los movimientos revolucionarios recuperan parte de su obra, sobre todo sus escritos sociopolíticos, siguiendo su tesis de que no hay revolución social sin revolución sex, entendiendo por sexualidad las relaciones afectivas, comunicaciones personales, pero la etiqueta de loco impide que se preste atención a su obra terapéutica y científica. Incluso hoy en día, en países como España, no son accesibles las obras de Reich, a excepción de algún texto clínico o sociológico. No se conoce la orgonomía, el pensamiento de Wilhelm Reich, en parte porque no hay fuentes de información para acceder a ello. Y, así, observamos saberes parciales. Hay quien se refiere a Reich por sus escritos freudo-marxistas, otros por sus textos psicoanalíticos, los esoteristas por sus escritos sobre Dios y el diablo. Reich decía en una ocasión que cuando la persona haya recuperado su capacidad de goce de sexualidad, no habrá que hablar de ella. Reich habló mucho de la sexualidad. No siempre se le entendió. Uno lo consideran un machista, otros un sexofóbico, otros un perverso. Simplemente reivindicó la función de esta gran función humana, la sexualidad, no como una relación coital, sino como la fusión con el otro, de abandono casi sublime en un acto de amor que recuerda la visión de la sexualidad de ciertas filosofías orientales. Pero antes es necesario el cambio radical de las relaciones humanas. Todo el discurso reichiano es muy complejo, pues conecta a la separación de un bebé del cuerpo de la madre en el parto con el, ahora sí, asesinato de Cristo como potencialidad de su espiritualidad, con la psicosis, con el fascismo y con la función del orgasmo. Parece sencillo paso a paso, pero es complejo en su totalidad estructural. Ahora, ¿quién puede ir reuniendo las piezas del rompecabezas? Por eso Wilhelm Reich era tan importante, o es tan importante actualmente.
Ahora bien, desgraciadamente no se ve bien, pero mejor se los voy a ir diciendo uno por uno. Aquí hay un mini glosario de los términos reichianos o reichianos. Son poquitos y pues voy a hacer una pequeña pausa entre cada uno para que veamos qué son. Acumulador de orgón. Denostado por los científicos y ensalzado por los terapeutas, se trata de una caja con paredes metálicas cubiertas por una sustancia orgánica, como lana y algodón, que serviría para concentrar la energía atmosférica de orgón. El orgón es la energía cósmica primordial, cierro paréntesis, dentro de un espacio cerrado con el cual se consiguen efectos terapéuticos sorprendentes. Se podían curar muchas enfermedades, pero ahora pues es muy difícil saberlo, ¿verdad? Bueno, biones, con B de burro. Durante sus investigaciones biológicas, Reich descubrió en los procesos de expansión, contracción de los seres vivos, la aparición de unas vesículas de color azul cargadas de energía. No son organismos vivientes en el sentido completo del término, son solo portadores de cierta cantidad de energía biológica. Representan una fase de transición entre lo viviente y lo no viviente. Cloudbuster. Este aparato atrapa nubes consistía en 2 hileras de 5 largos tubos que podían enfocarse en todas direcciones gracias a una bandeja giratoria. Su funcionamiento se puede comparar con el pararrayos, pero que atrae el potencial orgónico de la atmósfera, lo orienta y lo descarga en la dirección deseada, provocando la tormenta. Sus experiencias fueron un éxito en un 50%, e incluso una prueba en el desierto fue retransmitida por la televisión canadiense. No nos dicen en qué año sucedió esto. Bueno, DOR, D-O-R, es la abreviatura de Deadly Orgon o energía de orgón mortal. Se trata de la energía estancada que se descompone en el organismo y en la atmósfera. Se le puede detectar con la ayuda de un contador Geiger. Vaya, o sea que es una especie de radiactividad según él. Bueno, tenemos orgasmo. Su concepción de que el orgasmo genital podía considerarse como contraveneno de todo tipo de neurosis le granjeó la enemistad de sus pacatos colegas psicoanalistas, pero sentó las bases de la revolución sexual desencadenada en los 60s. Su frase preferida, la fórmula del orgasmo es la fórmula misma de lo viviente. Perdón, pero es que sentí un ligero movimiento, tengo cerrado, digamos, todo, pero alcanzo a ver que mi campanita se mueve un poco. Es un microsismo probablemente, no nos preocupemos. Olvidemos eso. Orgón. Según Reich, todo está animado por una energía cósmica cuya unidad básica denominará como orgón. En 1948 crea un motor que funciona con energía orgónica, con el cual desaparecerá uno de sus asistentes, pagado por los comunistas según Reich, sin que jamás vuelva a hablarse del asunto. O sea que aquí pues le comieron el mandado, pero en fin. OVNIs. En uno de sus últimos textos, llamado Contact with Space o Contacto con el Espacio, Wright se apasiona con los platillos volantes. Los ovnis funcionarían con un tipo de energía orgónica cósmica que él va a denominar CORE, Cosmic Orgone Energy. Los seres siderales que los pilotan son capaces de degradar la materia terrestre y de provocar un ennegrecimiento mortal de la piedra con ayuda de una sustancia llamada melanor. El Cloudbuster se convertirá, además de un aparato para provocar la lluvia, en un arma para sustraer a los ovnis
la energía orgónica y rechazarlos. Y hay quien le quiere poner a Wilhelm Reich que él produjo, digamos, el estrellamiento en Roswell en 1947. Esto yo no lo puedo corroborar, pero por ahí se rumorea. En fin, vegetoterapia es el método terapéutico que evolucionará hacia la orgoterapia y la bioenergética, que consiste en trabajar sobre el cuerpo del paciente, del que se tratan de eliminar los nudos, los bloqueos y las tensiones emocionales. Pues este sería el pequeño glosario de términos reichianos. Pues sí, él fue Wilhelm Reich, ya vimos que incluso está en las enciclopedias, pero aquí yo nada más les doy ese pequeño esbozo de él y probablemente sea la única vez que hable de él. Bueno, aquí tenemos, vean la orgonita. Pues está bonita. ¿Y si sirve para equilibrar? Pues sí. Eso espero. Yo nada más se las muestro. Aquí está, podemos ver el cuarzo, la resina y pues esto que brilla aquí, el metal. Partes iguales. ¿Sí? Pues bien, mis queridos suscriptores, mis queridos felinos nocturnos, este fue un esbozo de Wilhelm Reich. Ahora sí que me fui de boca, como quien dice, porque ya van más de 40 minutos. Espero que les guste el video y pues les deseo que lo disfruten, lo compartan y conozcan más acerca de este tema. Pues bien, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y compártanlo en todas sus redes sociales. Sin más por el momento, yo, Eric León Gatosa Iretz, me despido de todos ustedes. Hasta luego a todos.